Buenas noches a todos, mi nombre es Daniel González y voy a compartirles hoy un tema que creo que todos hemos escuchado y es acerca de la muerte de Jesús. Quiero que veamos algunos puntos importantes. Jesús fue condenado a muerte a los 33 años, la peor muerte de la época. Solo los criminales merecían este tipo de muerte. A través de este corto video vamos a ver puntos como Jesús sintió angustia, sudó sangre, lo humillaron, lo amarraron, lo escupieron, lo hicieron caminar varios kilómetros durante toda la noche, lo azotaron, lo desnudaron, pusieron corona de espinas y finalmente lo crucificaron y murió por nosotros. Previo a ser crucificado y a pasar todo este proceso, vemos en la Biblia que Jesús sintió angustia. En Mateo 26, 38 y 39 dice así: Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el mismo capítulo de Mateo 26, 42 y 43 dice: Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El 43: vino otra vez y los halló durmiendo a sus discípulos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En Salmos 22, 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmos 22, 19: Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Acá vemos como previamente Jesús ya estaba angustiado. Hay un término médico que es hematidrosis. Dice: este fenómeno es conocido en medicina del griego ayama, que significa sangre, e hidrosis, que significa sudoración. Cuando una persona sufre de una tensión extrema, gran angustia o un temor muy fuerte, pueden romperse las finísimas venas capilares que están bajo las glándulas sudoríparas. La sangre entonces se mezcla con el sudor y aflora en la piel. Dice en Lucas 22:44: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. La angustia que Jesús sintió fue a tal punto de que su sudor era como gotas de sangre, y algunos estudiosos dicen e incluso aseguran que realmente sudó sangre del sufrimiento que él tenía. En Mateo 26, 67 y 68 dice, parte de la humillación: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de él. En Salmos 22, 7 y 8 dice así: todos los que me escarnecen, todos me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Acá me llama mucho la atención que dice estiran la boca y menean la cabeza, como quien dice, o como quien dice, ve, ¿dónde está el Jehová que de tanto hablaba? Se burlaban de él.
En Mateo 27, 1 y 2 vemos que Jesús fue amarrado. Probablemente lo habíamos leído, pero en alguna ocasión, pero no lo habíamos analizado. Fue uno de los sufrimientos y humillaciones que vivió. Y dice el 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Vemos acá que Jesús fue atado sin merecerlo. Lo hicieron caminar. En Lucas 23, del 1 al 25, nos narra que Jesús fue llevado ante Pilato. Luego este lo remitió ante Herodes, ya que no encontró ninguna culpa. Herodes, a su vez, con los soldados lo menospreciaron, vistiéndole de una ropa espléndida, y luego lo enviaron de vuelta con Pilato, ya que no habían encontrado culpa en él. Pilato nuevamente lo recibe y nuevamente no halló ninguna culpa en él. Estoy investigando un poco y veía que la distancia que hay de Jerusalén a Galilea, que fue lo que caminó Jesús, son 123 kilómetros de ida y de vuelta. Esto quiere decir que Jesús durante la noche caminó aproximadamente 246 kilómetros, donde se burlaron de él, donde lo escupieron, donde lo golpearon, por nosotros, por amor a nosotros. También lo azotaron. Mateo 27, 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Parte de la flagelación que hacían los romanos era conocida por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían en 39 latigazos. Sin embargo, veía yo alguna información en internet donde dice que a Jesús no le dieron esa cantidad de latigazos, sino fue el doble o el triple. Dice cuando el látigo, pero en el soldado usaba un látigo con tiras de cuero, cruzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones en su piel, contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Dice también el látigo tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban severamente la piel. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal, la cintura y las piernas. Dice, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían pedazos de carne que temblaba ensangrentada. Las venas de la víctima se quedaban al descubierto, y los mismos músculos y tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Imagínense eso. Tal vez hemos leído de que Jesús sufrió, pero al entrar en detalle e investigar de qué manera sufrió, nos damos cuenta que fue un sufrimiento terrible, y lo cual soportó por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. Investigadores dicen que tuvo un shock hipovolémico. Es una afectación de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o líquido hace que el corazón sea capaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Esto causa 4 efectos. 1. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. 2. Baja presión sanguínea, lo que provoca un desmayo y un colapso. 3. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante de líquido. 4.
Dice, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Pongan mucha atención a estos dos versículos que me impactaron grandemente. Dice Salmos 22, contar puedo mis huesos, entre tanto ellos se miran y me observan. Esto quiere decir que Jesús podía verse y tal vez en vez de ver su piel, veía sus huesos. Yo me imagino que es probable que su piel estuviera totalmente destrozada, que lo que se veía era prácticamente sus músculos, sus venas, sus órganos en todo su interior, sus entrañas. Isaías 52:14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. En otra versión dice que fue tan desfigurado que no parecía un ser humano. Imagínense, no puedo imaginarme yo que tantos golpes pudieron haberle provocado. Veía una información en internet también donde decía que le pegaron con una caña cuando estuvo ante el concilio antes de ir con Pilato y Herodes, donde le golpeó la nariz y le hundieron la nariz. Sufrió mucho Jesús por ti y por mí, a tal nivel de parecer ni siquiera que sea un ser humano, de tan desfigurado que está. Toda su hermosura la acabaron. Lo desnudaron también. Mateo 27:28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas. Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Es realmente impactante todo lo que Jesús pudo pasar, todo lo que Jesús vivió por amor a nosotros. Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona entretejida de espinas. Imagínense. Nuevamente vemos en Mateo 27:30 y 31, humillación donde dice, y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban su cabeza. Esto ya con la corona de espinas. Es decir, teniendo su corona de espinas venían y le pegaban con una caña. Y esto provocaba obviamente más sangre, más heridas en su cabeza, en su cuero cabelludo, en su nuca, en su frente. Increíble. Luego también menciona que tuvo sed. Pero antes de esto dice el Salmo 22:15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Mateo 27:34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Tuvo sed y le dieron algo amargo. Camino al Calvario en Lucas 23:33 dice, Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario llamado la Calavera. En Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí y los malhechores uno a uno, a la derecha y a la izquierda. En el proceso dice que finalmente Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. La distancia aproximada que hubo
en la cual Jesús llevó la cruz fue poco menos de 1 kilómetro aproximadamente, según lo que estuve investigando. Finalmente llegamos a la crucifixión. La muerte de Jesús fue todavía peor que una crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban a la cruz, muchos solo eran amarrados. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros, más o menos así, o más, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban en las muñecas. El clavo atravesaba el nervio medio. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Jesús fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Esto quiere decir que al estar clavado en la cruz, lo que lo sostenían eran sus huesos, los huesos de la muñeca. Increíble. Jesús colgado en la cruz, cuando fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, lo estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. En posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, debía apoyarse sobre sus pies martillados para que la tensión de los músculos se alivie un momento, y al hacerlo el clavo desgarraría el pie hasta que realmente queda incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para poder exhalar, raspando su espalda ensangrentada sobre la cruz áspera. Dice que tuvo un paro cardíaco, según los médicos. El paro cardíaco ocurre cuando el corazón repentinamente deja de latir. Cuando esto sucede, el suministro de sangre al cerebro y al resto del cuerpo también se detienen. El paro cardíaco es una emergencia médica. De no tratarse en unos minutos, provoca la muerte. Y para finalizar, la muerte de Jesús, dice, a medida que la persona reduce su ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa aumento de la acidez de la sangre. Finalmente eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que el corazón latía de forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta que estaba a punto de morir. Y es entonces donde pudo haber dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Para finalizar, este texto me impactó mucho. Salmos 22:14 dice: he sido derramado como las aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mis entrañas. Algunos médicos dicen que es probable que el corazón de Jesús, al intentar bombear sangre que no existía, pudo haberse incluso roto. Palabras que pueden coincidir con lo que dice Salmo 22, cuando dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mis entrañas. Es increíble todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Solo quiero que pienses un momento. La muerte de Jesús no fue en vano, fue para salvar al mundo. Toda su sangre fue derramada por amor a ti, por amor a mí, por el perdón de nuestros pecados. Es tiempo de darle gracias a Dios, es tiempo de volver a Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad. Porque el sacrificio que Jesús hizo, nadie pudo haberlo soportado, nadie. Y eso lo merecíamos nosotros, que somos pecadores. Piensa en esto y reflexionemos un poco para valorar el sacrificio que Jesús hizo. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.